Para continuar analizando este tema, la oferta de armas en el país, saludo con gusto a Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, excelente tarde, te saludo con gusto. Lidia, muy buenas tardes, como siempre un placer acompañarte. Víctor, ¿te parece? Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué tan grave es la aportación ilegal de armas en nuestro país? Bueno, de acuerdo con la Small Arms Survey, en México hay alrededor de 13 millones de armas de fuego, de las cuales solamente 3 millones están debidamente registradas ante las autoridades. Esto está alimentado por dos factores. En primer lugar, la disponibilidad que hay en los Estados Unidos para adquirir, sobre todo en los estados fronterizos gobernados por el Partido Republicano, armas de fuego prácticamente sin ningún tipo de restricción o de chequeo previo, y también la dificultad inherente que hay para registrar legalmente armas de fuego en México. La compra de un arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa con la licencia más elemental, que es la de posesión en domicilio, que ni siquiera se permite portar en la calle, te puede tomar entre 8 y 10 meses, si bien te va. Y eso incentiva a que muchas personas prefieran recurrir al mercado negro. También los calibres que están disponibles para compra en la Secretaría de Defensa son relativamente pequeños comparado con lo que se puede adquirir en el mercado negro, y estos dos elementos fomentan la existencia y el consumo regular de armas de fuego, incluso de las armas fabricadas también ahora artesanalmente que se venden en algunos portales de internet. ¿Solo los delincuentes se están armando o los ciudadanos están buscando la forma de también contar con un arma? Creo que la señal más clara de que también el ciudadano de a pie tiene interés en adquirir estas armas son los famosos videos de los llamados justicieros, de individuos que portan un arma de fuego que quizás no está debidamente registrada ante la Secretaría de la Defensa, que se defienden de una agresión, de algún delito, pero que no se quedan en la escena del crimen, no se esperan a que llegue la policía, a que haya un juicio donde se deslinden responsabilidades, y en buena medida es eso, porque muchos ciudadanos saben que aunque su legítima defensa estaba amparada y estaba debidamente acreditada conforme a la ley, sí se les puede procesar por la aportación de un arma de fuego sin licencia. Y en ese sentido, pues muchos ciudadanos prefieren que eso se acabe contabilizando como un homicidio para no perder meses en la cárcel, lejos de sus familias. Es algo que incluso pasa con personas que tienen una licencia en regla. Hay escoltas, hay personas que tienen una licencia de portación en las calles y aún así se pueden aventar meses antes de que un juez pueda revisar esa causa penal. Son meses que están lejos de sus familias, puestos a legales en las calles. Víctor, ¿el trabajo, por ejemplo, para inhibir este uso de armas en el país es productivo? ¿Sirve de algo? Creo que los resultados son muy similares a los de la erradicación de drogas, ¿no? Es como una hidra, tú eliminas una hectárea y salen dos. Y en materia de armas de fuego, el mercado mexicano es bastante autosubsistente. Alejandro Ope compartió una nota hace un par de años donde decía, incluso aunque cerráramos hoy la frontera con los Estados Unidos y se quedaran solamente los 13 millones de armas que hay en este momento en México, de todas maneras es un mercado lo suficientemente grande de armas y de municiones como para que sea autosubsistente, al menos por un par de décadas. Y en ese sentido, pues bueno, las incautaciones son muy marginales. También se han prestado abusos, ¿no? Casos en que las autoridades, para extorsionar a un ciudadano, le siembran un arma de fuego, porque eso pues facilita acreditar la flagrancia y mitiga las deficiencias en las capacidades de investigación que tienen las policías. Y pues en ese sentido pues nos estamos un poco correteando nuestra propia cola, ¿no? Las detenciones han hecho poco, las incautaciones, los programas de destrucción han hecho poco por reducir la violencia armada que hay en el país. Oye, Víctor, ¿tú crees que si hubiera menos armas ilegales en el país, habría menos delincuencia?
Hay que hacer un viaje en el tiempo a principios de los 2000, cuando todavía estaban prohibidos en los Estados Unidos los rifles de asalto para civiles. Hay un marcado incremento de la violencia, del sadismo y de la capacidad de fuego de los cárteles mexicanos a raíz de que se levante esta prohibición, porque ahora los cárteles tienen acceso a más aditamentos, a calibres más grandes, a incluso hasta fusiles Barrett que se incautan con cierta frecuencia. Y pues ciertamente que pues lo que ocurre en los Estados Unidos impacta al mercado mexicano. Y bueno, a ver, no es una época libre de violencia, porque en esa época andábamos alrededor de los 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero sí que era más difícil hacerse con este tipo de calibres, con este tipo de equipamiento. Y bueno, tenemos ahora la experiencia reciente en los Estados Unidos de este tiroteo escolar en Texas. Hay que entender que la sola disponibilidad de armas no necesariamente implica violencia en un país. Hay países como en Europa, donde hay mucha liberalidad en la compra y portación de armas de fuego y en las cuales no hay un problema de violencia o un problema de inseguridad, y por eso hay que tener cuidado con las explicaciones monocausales. Ya que mencionas Estados Unidos, por ejemplo, aquí en México es más fácil conseguir las armas de manera ilegal y allá en Estados Unidos de manera legal. Sí, sí, la verdad es que incluso en portales de internet en México se pueden comprar armas fabricadas. Tampoco es que sea particularmente difícil acceder al mercado negro de importaciones de los Estados Unidos en México. Y también esto en buena medida está alimentado por los sobreprecios que hay en la Secretaría de la Defensa. Al ser el único proveedor de armas de fuego legales en México, se pueden dar el lujo de cobrar carísimo los cartuchos, los cargadores, las armas de fuego. Y eso también presenta un incentivo a la ciudadanía para conseguirlas por fuera. Los costos, por ejemplo, en la Sedena, ¿hasta cuánto ascienden? Hay algunas piezas que pueden llegar hasta costar el doble, si no es que hasta un poco más de su costo regular en los Estados Unidos. Y aunque, pues bueno, de alguna manera se atiende al mercado especializado de cazadores, de quienes practican tiro, en realidad para el ciudadano de a pie, ¿no? La opción de la licencia más elemental, que es la de posesión en domicilio, hay tiempos muy largos de espera, hay una limitación a cuántos cartuchos se pueden comprar por año, y también se limitan los espacios de entrenamiento. El ciudadano de a pie que solamente tiene una licencia de posesión en casa no puede ir a practicar así como así sin estar afiliado a un club de tiro, y el entrenamiento es esencial para evitar accidentes en casa. La razón por la cual hay mucho más riesgo de sufrir una herida de arma de fuego si hay un arma en casa no es porque el arma sea mágica y de pronto se levante y empiece a disparar, sino porque así como ensayamos en México para los sismos, por ejemplo, también se tiene que ensayar si hay un arma de fuego en casa, sobre cómo nos vamos a comunicar si hay un incidente, si se mete alguien en la noche, qué seña, qué palabra clave tenemos para que no haya un incidente de fuego amigo. Todo eso se tiene que entrenar y que practicar. En los Estados Unidos hay muchos espacios para hacerlo, pero aquí en México no, y eso también contribuye a que haya accidentes en casa ocasionalmente. Y también contribuye a que prefieran hacerlo de la manera fácil, de la manera ilegal. Sí, yo creo que Estados Unidos y México son los dos polos extremos de un mismo problema. En los Estados Unidos el gran problema es la disponibilidad, la falta de investigaciones y de controles para la adquisición de un arma de fuego, y en México tenemos exactamente el problema contrario, que la regulación es tan grande, tan burocrática, tan engorrosa, que el ciudadano promedio prefiere saltarse todas esas trabas y acudir al mercado ilegal. Habría que aspirar, como hay en Europa, a un punto medio en el que sí hay ciertas restricciones y regulaciones de calibres, de aditamentos que se pueden comprar, pero sin caer en la hiperregulación, que lo único que hace es alimentar los mercados negros, fomenta la corrupción, ¿no? Para dar ahí un incentivo, algo para que el trámite de la licencia salga más rápido, etcétera.
Oye, Víctor, como conclusión, ¿la denuncia de Andrés Manuel López Obrador contra las armerías gringas será la solución? Es una solución creativa porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo en los Estados Unidos han podido contra el poder del lobby de armas en los Estados Unidos. La industria de armas tiene una sinergia muy fuerte y hay que recordar que en los Estados Unidos cualquier empresa, persona, asociación puede donar directamente a las campañas de los candidatos, a diferencia de México. En México se les blinda de eso al otorgar financiamiento público, aunque claro, siempre hay quien logra darle la vuelta y hacer donativos afuera de la ley. Y digamos, es creativo ahora intentarlo por el judicial. Yo veo difícilmente que esa denuncia vaya a prosperar, porque en los únicos países donde suele prosperar ese tipo de medidas es en los que la legislación pone candados a la venta de armas para proteger derechos humanos. Hubo un litigio hace como 5 o 6 años en Alemania contra la armera HK, por ejemplo, ¿no? Por la venta de armas de fuego a México. Yo veo difícil que se vaya a sentenciar a favor del Estado mexicano, pero sin duda diplomáticamente se envía un mensaje contundente de hartazgo que pone a pensar al gobierno norteamericano, pero en la medida en que el lobby de armas y el Congreso sigan con esta indecisión, pues no vamos a ver una resolución en los Estados Unidos. Y además muy curioso porque la propia NRA, ¿no? El lobby más grande de armas en los Estados Unidos, sí ha habido momentos en que ha pugnado por el control de armas. Ejemplo, cuando los Black Panthers, cuando este movimiento armado por los derechos afroamericanos en los Estados Unidos compraba armas para luchar contra los opresores blancos en su visión, y ahí en ese momento la NRA sí proponía medidas de restricción para la compra de armas de fuego. Entonces, digamos, ahí hay una incongruencia. Y dependiendo de quién usa las armas, también hay una perspectiva racial en los Estados Unidos a este tema del control de armas. Víctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Estoy segura vamos a seguir abonándole al tema. Mientras tanto, pues se toman acciones al respecto. Lidia, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Muchísimas gracias, Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana.